Sí, sí. Sí. Bueno, ¿qué es para ustedes el mejoramiento? ¿O qué idea les dice mejoramiento genético vegetal? Uy, mira, no le cambié el 2021. ¿Ah? Espérenme un segundo porque me parece que me equivoqué, Pau. ¿Ah? Díganme. Mejorar características, sería con la misma palabra, ¿no es cierto? Pero de la planta Bueno, genética para tener más rendimiento o alguna característica cualitativa de interés, ¿no es cierto? bien. ¿Y cuáles características crees vos, por ejemplo, si estás trabajando en BIT? ¿Cuál crees vos que podría ser la característica que querrías mejorar, por ejemplo? Y algo que luego mejore la calidad del vino, ¿no es cierto? Del jugo de uva, lo que sea. Bien, O ¿sí? el tamaño. Y el tamaño, ¿sí? Si es vid para o uva de mesa, por ejemplo, sería el tamaño, ¿sí? El tamaño del racimo, el tamaño de ah, ay, no me de. ¿Sí? Entonces el racimo. Hay muchas características que uno tiene que ver o tiene que, en función del cultivo que uno va trabajando. Entonces, ¿cómo definimos el mejoramiento? El mejoramiento se define como el arte y la ciencia que permite cambiar la herencia de las plantas, ¿sí? Entonces, a ver, un segundo. Bueno, perdón. Estoy en la casa de mi mamá y está viniendo gente. Entonces, como el arte y la ciencia que permite cambiar la herencia de las plantas, ¿sí? La herencia es la parte genética que tiene todo lo que es las características que te va a dar, y uno lo que tiene que tratar es de cambiarla. Por ejemplo, si uno quiere mejorar por altura de planta, entonces lo que tiene que ir cambiando son los genes que te dan la altura de planta. Entonces cambiamos la herencia, pasamos de una planta baja, modificándola cambiando la frecuencia génica, la frecuencia genotípica de las líneas, para llegar a plantas que tengan mayor altura, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Y bueno, depende mucho de la habilidad del mejorador, porque la parte genética, como yo les decía, nosotros no la vemos, más lo que es el conocimiento científico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el conocimiento científico a nosotros nos permite, por ejemplo, si se ha desglosado cómo es el mapa genético de tal cultivo, bueno, sabemos en qué genes va a estar ubicado esa característica que nos interesa, o que está asociado a otra característica. Por ejemplo, la resistencia a enfermedades nosotros no la vemos, sabemos que la planta se muere o no se muere. Entonces, si no se muere, decimos, bueno, es resistente. Pero como no lo podemos ver, tenemos que estar inoculando. Pero si ese carácter de resistencia se asocia, por ejemplo, a forma de hoja, entonces uno dice, bueno, todas las plantas que tengan esta forma de hoja están asociadas a la resistencia. Las que tengan la otra forma de la hoja no están asociadas a resistencia. Entonces uno empieza a utilizar ese conocimiento científico que se fue generando para poder lograr, digamos, avanzar en este cambio de herencia. Bueno, el mejoramiento se ubica acá, como lo pueden ver. Entonces, acá tenemos el mejoramiento genético. Pero el mejoramiento genético como tal
no sirve. O sea, necesitamos que la estadística, la bioestadística o la geoestadística son los que nosotros nos dan la veracidad de la información que recabamos. Nosotros vamos al campo, tomamos datos, hacemos planillas y planillas y planillas, pero esas planillas como datos no nos sirven así como planillas. Entonces tenemos que transformar esa información que recabamos en el campo y lo hacemos a través del uso de la estadística. Entonces la estadística nos da estas diferencias significativas o nos da ese aval estadístico que dice, sí, estas diferencias que ustedes ven están estadísticamente comprobadas y son así, ¿sí? La genética, ¿por qué? Porque la genética, como les decía, es la base. Nosotros vamos a cambiar la herencia de las plantas, vamos a modificar genéticamente sin hacer modificación genética en laboratorio, pero la genética la modificamos. Si nosotros cruzamos dos parentales distintos genéticamente y generamos un nuevo individuo, bueno, estamos modificando la genética de ese individuo, porque estamos incorporando características de los dos parentales, ¿sí? Por otro lado, tenemos la fisiología, ¿sí? ¿Por qué? Porque la planta, como decíamos, nosotros seleccionamos para resistencia a salinidad, entonces tenemos que ver qué efecto tiene la salinidad dentro de la planta, cómo se ubica, cuáles son los procesos que tenemos que modificar, o cómo una planta que es resistente a la salinidad cuáles son los mecanismos que tiene esa planta para poder lograr ser tolerante o ser resistente. Entonces, fisiológicamente tenemos que estudiar para poder ver cómo se responde. La morfología, también relacionada a plantas a lo mejor altas, tienen mayor probabilidad de vuelco, entonces cómo hacemos para modificar esa morfología de la planta, ¿sí? La biología floral es sumamente importante. Cuando uno quiere generar variabilidad, tiene que hacer cruzamientos, y esos cruzamientos tiene que conocer la biología floral. Por ejemplo, en el maíz tenemos las plantas, la parte femenina y masculina separadas, pero en el mismo pie. Entonces, por ahí hacer los cruzamientos es mucho más fácil. Cuando uno tiene, por ejemplo, la soja o el garbanzo o el maní, la flor es autógama, por lo tanto, cuando se fecunda flor cerrada, entonces uno tiene que conocer esa biología floral para decir, bueno, en qué momento del ciclo de floración uno tiene que hacer los cruzamientos, ¿sí? La fitopatología es fundamental porque también tiene que ver cómo hacemos para mejorar para tolerancia a enfermedades, y la zoología agrícola también porque nos ayuda a la parte de insectos, ¿sí? Entonces, el mejoramiento no trabaja solo, sino que necesita de todas estas cátedras o de todas estas ramas para poder lograr los nuevos cultivares. ¿Cuál es el principal objetivo del mejoramiento? Y bueno, es obtener variedades mejoradas, ¿sí? Esas variedades mejoradas se logran en función de los objetivos principales que plantea el productor, pero siempre hay que tener en cuenta qué es lo que el qué es lo que el productor pide o solicita como objetivo de mejora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos mayor vigor, mayor rendimiento de cosecha, mayor precocidad, tolerancia o resistencia a altas o bajas temperaturas, tolerancia a sequía, tolerancia a enfermedades, tolerancia al daño de insectos. Así como yo les pregunté al principio qué es lo que ustedes mejorarían si trabajaran en vid, bueno, si trabajan en ornamentales, por ejemplo, ¿qué mejorarían? ¿O qué objetivos se plantearían? La apariencia de la planta. Bien, la apariencia. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa quiere la señora cuando tiene su jarrón de flores en la mesa? El tamaño de la flor y el tiempo que dura la flor. Exactamente, la permanencia de la flor en el florero, el aroma, ¿sí? Si
si compra rosas o que tengan un buen aroma, el color, por ahí combina colores, ¿sí? En el caso de plantas ornamentales así como esta, por ejemplo, que son para jardín, entonces que la flor esté con mayor tiempo florecida, que en lugar de ser una planta chiquita sea una planta bien grande para que las flores se luzcan, etcétera, etcétera, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta, por supuesto, cuál es la especie o lo que uno está trabajando, ¿sí? Los objetivos son distintos. No siempre son, uno siempre toma el mejoramiento o siempre asocia el mejoramiento de especies con los cultivos tradicionales, y hay un montón de otros cultivos que también se necesitan, o sea, que se mejoran, digamos, ¿no? Lo que pasa es que uno siempre se sesga. Y por ejemplo, en alfalfa, ¿qué mejorarían ustedes en alfalfa? Cantidad de hojas en la planta. Bien, la relación hoja-tallo, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Salinidad, sequía. Bien, las diferentes resistencias a factores bióticos y abióticos. Y cuando metemos las vacas en el lote, Velocidad de rebrote. velocidad de rebrote, ¿sí? Resistencia al pisoteo, por ejemplo. En el caso de la alfalfa es muy importante. ¿Cómo es la raíz de la alfalfa? ¿Alguno ha sacado? Pivotante. Es pivotante, ¿sí? Entonces, y va bien en profundidad, por eso la alfalfa dicen que llega bien profundo buscando agua, ¿sí? Pero ahí tiene muchos problemas de enfermedades de corona o de raíz con los nematodos y todo eso la alfalfa, entonces también se busca raíces secundarias, ¿sí? Entonces se busca una combinación de raíces secundarias con raíces, raíces adventicias, sí, las superficiales y las profundas pivotan, ¿sí? También eso sirve, digamos, por el caso de cuando la vaca va y pastorea, que envuelve con la lengua y tira, que no se salga la planta, digamos. Sí, también, sí. Sí, es una forma de hacerla más tolerante al pisoteo, sobre todo. Después también hay mucho manejo, ¿no? Porque vos también tenés que determinar el tiempo de pastoreo, entonces eso ayuda a que la planta tolere un poco más la carga animal, ¿sí? Cuando uno, eso que lo tengan en cuenta, cuando uno hace el mejoramiento, lo hace pensando siempre en las mejores características, pero el manejo que le dé el productor es fundamental también, porque vos podés hacer el mejor híbrido de maíz y después el productor lo sembró en un lugar donde no fue evaluado, por ejemplo, o donde no es direccionado hacia esa zona. Entonces, ¿qué hace? Que el productor diga, no, este maíz no sirve, y en realidad no es que no sirva, no fue hecho o no fue planificado o mejorado para esa zona en particular, ¿sí? En el caso nuestro de garbanzo, nosotros siempre trabajábamos con el garbanzo a 0,70 porque siempre se hizo así y porque nosotros trabajábamos en productores donde tenían los arados comunes, digamos, con el aro de reja, movían el suelo, hacían surcos, toda la historia. Entonces, siempre trabajábamos 0,70 y respondían bastante bien los genotipos con respuesta a eso. Pero ¿qué pasaba después cuando nosotros decidimos llevarlo a siembra directa? Y bueno, y ahí fue donde se expresaron mucho mejor, porque le favorecíamos que el acortamiento de surco hacía de que fuera mejor competidor con las malezas, cerraba más rápido el surco, teníamos más plantas por hectárea que a 0,70, entonces fue mejorando los rendimientos y pasamos de un rendimiento promedio de 1.500 kilos por hectárea a 2.500 kilos. Y cuando se incorporó el riego, pasamos a, no riego en exceso, por supuesto, pero se pasó hasta los 3.000 kilos y en algunos lugares 3.500, y depende del lote, porque no es parejo, por supuesto eso,
pero se llegó a 4.000 kilos con riego, ¿sí? Entonces eso hacía de que el manejo, o sea, uno puede hacer un buen cultivo, pero el manejo va a ayudar a que ese cultivo se potencie, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, en las etapas de mejoramiento, ¿sí? En las etapas generales, tenemos, partimos de una población original, una población con variabilidad, a la cual nosotros vamos a aplicar todos los métodos de mejora. Después hacemos selección de ese material, vamos seleccionando las mejores líneas en función del objetivo que nos planteamos al principio, y después hacemos el tema de la evaluación de esos materiales que seleccionamos para ver que realmente hayamos hecho una buena selección aquí. Y por último obtenemos el cultivar, que es el que vamos a liberar para que el productor siembre, ¿sí? ¿Cómo generamos esa variabilidad o esa población original? Esa población original tiene que tener la variabilidad genética, por lo tanto, uno tiene que tener esa variabilidad. Si no la tiene, tiene que, van a verlo más adelante, ir a los bancos de germoplasma como recursos fitogenéticos para poder generar. Y si no, la tenemos que crear. Muchas veces nosotros tenemos que crear nuestra variabilidad, ¿sí? Esto es el caso puntual de garbanzo. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer los cruzamientos para generar la variabilidad en garbanzo, tenemos que buscar qué es lo que queremos. Y normalmente buscamos progenitores o parentales que sean contrastantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá hay un cultivar, rabia es una enfermedad del cultivo de garbanzo que es a nivel mundial y que es muy preocupante. Y tenemos materiales resistentes con materiales susceptibles. Entonces, si nosotros queremos lograr incorporar la resistencia, bueno, al material que es susceptible, no lo vamos a usar, por supuesto, pero la línea que nosotros tenemos, que a lo mejor tiene buenas características agronómicas, le falta la resistencia. Entonces tenemos que buscar aquel material resistente para hacer los cruzamientos, ¿sí? Como parental. Esto es en el caso de Fusarium, por ejemplo. Acá tenemos también materiales susceptibles y materiales resistentes. Color de tegumento, si queremos color de tegumento claro o color de tegumento oscuro. El color de la flor. El color de flor está asociado a tegumento de color claro y el color de flor oscuro o rosa está asociado a tegumento de color oscuro. El tamaño del grano, si queremos, recuerden que el garbanzo se vende por gramaje, entonces cuanto mayor es el gramaje, de 9 milímetros, 10 milímetros, 11 milímetros, hasta 13 milímetros, que son los tipos mexicanos, es mejor precio, ¿sí? Entonces lo que se busca siempre es que tenga mayor tamaño de grano. Que no es lo ideal sembrar, por ejemplo, un tamaño 10, porque no hay placa que tenga semejante tamaño, ¿sí? Entonces siempre para la siembra es preferible sembrar genotipos, perdón, no es sembrar genotipos, sino tener semillas con tamaño 8, que es la más estándar para poder sembrar, ¿sí? La precocidad, tenemos plantas que la precocidad siempre se mide con inicio de floración. Entonces se dice que una planta es precoz cuando inicia la floración antes. Entonces tenés plantas que son precoces en inician mucho más rápido la floración y otras que la floración es mucho más lenta. Y bueno, y después el porte, que también es importante porque un porte rastrero a nosotros nos perjudica a la hora de la cosecha mecánica, pero un porte erecto o un porte más bien semi-erecto o erecto hace de que sea ventajoso para la cosecha directa. Entonces, elegir muy bien los parentales que vamos a cruzar es fundamental para tener variabilidad genética donde poder hacer selección.
Si nosotros no hacemos una buena selección, por lo tanto no vamos a generar mucha variabilidad, o esa variabilidad va a estar muy acotada a la poca distancia genética que hay entre los parentales que se eligen, ¿sí? Bueno, y acá que es el carácter doble vaina, te da alto rendimiento, pero te da tamaño de grano chico. Entonces, bueno, hay que ir jugando también qué es lo que uno quiere como producto final, ¿sí? Entonces, un segundo. Ahí está. Entonces, ¿cómo se desarrollan las nuevas variedades comerciales? Bueno, se aplican los métodos de mejoramiento, ¿sí? Tenemos métodos para ampliar la variabilidad genética, que es eso que yo les decía. Entonces tenemos las introducciones, se refiere a que nosotros introducimos de otros países, de los bancos de germoplasma, de otros lugares de la misma Argentina, en el caso de Argentina, introducimos material y lo evaluamos o lo medimos para ver si cumple con los estándares que uno está buscando, ¿sí? Si no cumple, hay muchas veces que uno introduce material. Nosotros, por ejemplo, en el caso de resistencia a rabia, introducimos material de Icarda, que el Icarda está en Siria, es un banco de germoplasma. Introducimos 150 materiales de ahí, y bueno, y ahora nos hemos quedado con 10. De los 150, no todos cumplían los estándares que nosotros buscábamos, por lo tanto, eso hizo de que tengamos que dejar de lado muchos materiales. Otros se nos murieron directamente, ¿sí? Otro de los métodos es la hibridación, como hablábamos recién, hacer cruzamientos, cruzar las líneas para generar variabilidad. Y la otra, en el caso de que no se pueda cruzar, por ejemplo, en el caso del ajo, que el ajo no produce semilla, no tenemos cómo hacer los cruzamientos, por lo tanto lo que se trabaja en ese tipo de especies, o muchas ornamentales, es las mutaciones. Entonces se somete a las semillas a mutaciones con rayos gamma, y eso hace de que en algún momento se muta algo que nos interesa a nosotros, y eso permite generar variabilidad. Hay que hacer muchas mutaciones, muchos años y todo para encontrar justamente lo que nosotros buscamos, porque la mutación no es puntual, ¿sí? Lo mismo pasa con la hibridación. No es lo mismo la incorporación de un gen a través de la ingeniería genética, la incorporación o la transgénesis, un gen puntual, que una mutación en donde se puede modificar cualquier parte del ADN, ¿sí? Y los métodos de selección, tenemos método de selección masal y método de selección individual y o pedigree, ¿sí? Entonces, el método masal es un método en donde nosotros vamos a seleccionar por fenotipo las plantas que nos interesan y las vamos a mezclar todas sin individualizar cada una de las plantas. En el caso de los métodos individual o pedigree, nosotros ahí hacemos la selección también por fenotipo, pero después vamos en lugar de mezclar todas las semillas para sembrarlas al año siguiente, las vamos a individualizar. Vamos a sembrar esas semillas en una línea individual para poder conocer, justamente como dice ahí, el pedigree, ¿sí? Entonces, las tenemos 1 año, 2 años, y en el segundo año decimos, bueno, no, basta, esta línea no sirve, o de todas las líneas que tenemos, estas van quedando en el camino, ¿sí? Entonces es una forma de ir viendo los antecesores, o viendo cómo es la evolución de esas líneas a medida que se va avanzando en la mejora. ¿Dudas hasta ahí? No. Bueno, entonces esto es como un esquema general. Acá están los métodos que se aplican, método de pedigree masal. Partimos nosotros de una población con variabilidad, una fuente de variabilidad, que lo buscamos en bancos de germoplasma o la creamos nosotros. Son poblaciones heterocigotas, y vamos aumentando a través de que vamos haciendo selección, vamos eliminando líneas, y vamos a llegar a variedades que son homocigotas, en donde los genotipos van a estar
en un nivel de homocigosis y ahí es donde nosotros definimos qué línea es la que nos interesa. Por lo tanto, como ven acá la variabilidad se va achicando, o sea, iniciamos el proceso con una gran variabilidad genética y a medida que avanzamos el tiempo de mejoramiento vamos a terminar con una variabilidad completamente reducida, ¿sí? Bueno, esto es un esquema más o menos, un método convencional. Las nuevas tecnologías han ido mejorando, digamos, la biotecnología principalmente, ha ido mejorando todo lo que son la obtención de las nuevas variedades y disminuyendo estos tiempos. Si ustedes se fijan, acá tenemos 9, 10, 11 años. Entonces, en el primer año hacemos un cruce inicial, obtenemos una F1, esa F1 no podemos hacer selección, porque la F1 es como la ley de Mendel, responde a la ley de Mendel, la ley de la homogeneidad, por lo tanto no se puede hacer selección. Ahí ya tenemos un año. A partir de la F2 nosotros ya podemos hacer toda la parte de lograr esa homocigosis, ¿sí? Viendo y seleccionando las líneas. Más o menos en el quinto, el sexto año, nosotros ya tenemos un cierto nivel de homocigosis que me permite hacer evaluaciones agronómicas. Una vez que tenemos las evaluaciones agronómicas, de decir, bueno, sí, esto es lo que nosotros buscamos o lo que queremos, tenemos los ensayos de rendimiento que normalmente, como yo les hablaba al principio, que uno busca la estabilidad de los genotipos, el productor todos los años tiene que sembrar una línea y ser siempre la misma. Entonces, ese rendimiento se mide en varios años y en varias localidades, y luego se hace el incremento de la semilla. ¿Por qué? Porque el mejorador, si no tiene la posibilidad de hacer la multiplicación de la semilla, tiene que dársela a un semillero. Y el semillero recibe los kilos o lo que nosotros hayamos obtenido en esos ensayos, ¿sí? Entonces él tiene que hacer el incremento del volumen para que salga a volumen comercial. Este es un esquema tradicional. Normalmente uno, o los diferentes métodos, van haciendo de que uno empiece a lo mejor en una F4 o F5 a hacer selección, o hacer las evaluaciones en diferentes ambientes si tiene volumen de semilla para sembrar el mismo ensayo en otro lugar. Entonces ya empieza a achicar estos procesos, pero nunca podemos hacer menos de 8 o 9 años, ¿sí? En esta etapa donde hacemos los ensayos de rendimiento, si nosotros ya vemos que hay líneas que perfilan, se hace un incremento del volumen, se empieza a sembrar en paralelo, a lo mejor una tirada de máquina, y eso va haciendo de que se vaya aumentando ese volumen de semilla. Entonces cuando se inscribe la línea ya se cuenta con un volumen comercial como para sembrar una hectárea, y eso hace que se libere mucho más rápido al productor, ¿sí? O al mercado. Perdón, profe. Sí. Tengo una duda, creo que es medio pava la duda, pero... No te preocupes. Decías esto de la multiplicación de las semillas. Tú dijiste que el mejorador le da una cierta cantidad de kilos de semilla al semillero para que la multiplique, ¿no es cierto? Sí. Bueno, este semillero se supone que debería sembrar esta semilla que le da el mejorador, y a partir de, digamos, por ejemplo, en el caso del maíz, a partir de, digamos, de una planta, estaría multiplicando esto que el mejorador le dio, ¿no es cierto? Sí. Entonces, a mí me surgió la duda porque, por ejemplo, uno como productor siempre va y compra una semilla de maíz, por ejemplo. Sí. Pero cuando vos volvés a sembrar, digamos, vos sembrás una línea nueva comprada a un semillero, por ejemplo. Vos la sembrás, la cosechas, pero después del año siguiente, en el caso del maíz, por ejemplo, no vuelve a dar el mismo rendimiento. Entonces, ¿cómo hace el semillero poder multiplicarlo, digamos, sabiendo que, por ejemplo, el productor no logra hacer eso? Porque el semillero lo que tiene son los parentales. Todos los años hace las cruzas. En el caso del híbrido del maíz, vos vas a tener el parental A y el parental B, que todos los años los cruzas, porque lo que el productor compra
es la F1, ¿sí? Que responde a la ley de Mendel y a la ley de la homogeneidad, ¿sí? Sí, sí. Entonces, esa F1, vos sembrás esa semilla F1 y van a ser todas igualitas. Si vos cosechas esa semilla, vas a estar cosechando la F2. Por eso cuando vos sembrás, o el productor siembra la F2, tiene la gran variabilidad que tiene porque está sembrando una F2. Entonces, ¿qué hace el semillero? Todos los años el mejorador le da las líneas parentales. Para todos los años se hace esta F1, que es lo que le venden al productor. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ahora. Entonces, lo que vos, bueno, no tengo fotos acá puntual, pero cuando veamos la parte de producción de semilla, ahí vamos a ver, normalmente se siembra en una proporción de 5 líneas de hembra y 1 o 2 líneas de macho. Entonces, ¿qué se hace? Con esas 2 líneas de macho se polinizan las líneas hembras, y estamos hablando de a lo mejor 1 hectárea de sembrar así, en esa misma escala, en esa misma proporción. Entonces eso hace de que vos dispongas de la semilla que le vas a vender al productor de esa variedad, por ejemplo, ¿sí? Entonces todos los años se hace ese proceso. Es un proceso tedioso en el caso de maíz, pero la ventaja es que todos los años vos tenés que, o sea, la ventaja para el semillero y para el mejorador es que se recibe el canon o se recibe el derecho de obtentor, ¿sí? En el caso de la soja y del garbanzo y del maní y de todas estas especies que son autógamas, donde el productor puede hacer su propia semilla, no se recibe todos los años, sino se recibe el año que el productor compra la semilla fiscalizada. No que compre bolsa blanca, sino que compre semilla fiscalizada. Ahí es cuando se le devuelve al mejorador o al semillero que hace la multiplicación las regalías, ¿sí? Por eso es que por ahí Monsanto tenían esto de las regalías extendidas, porque el productor utilizaba su propia semilla, y la ley de semilla te lo permite, digamos, está contemplado. Lo que vos no podés hacer es aumentar el volumen, por ejemplo, guardarte más semilla de la que compraste. ¿Se entiende? Claro, sí. Entonces, bueno, pero eso es en el caso de las autónomas. Pero por eso en el caso del híbrido vos sembrás todos los años la F1 y el semillero todos los años hace ese proceso de obtención de F1. Claro. ¿Sigo? Bueno, me alegro. Bueno, esto es como para que vean más o menos lo mismo con las técnicas biotecnológicas que ayudan a que este proceso de mejora sea un poco más lento. Siempre hay que sembrar en campo, el campo no se puede evitar porque el productor siembra en campo, no en laboratorio, entonces los ensayos de evaluación a campo tienen que estar siempre presentes, ¿sí? Entonces, ¿uno qué puede achicar? Y puede achicar, llegar a esta homocigosis, puede llegar a lograr un genotipo estable, puede achicar acá algún tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el rescate de embriones está relacionado cuando nosotros cruzamos, tenemos que buscar la resistencia a una enfermedad y se encuentra en una planta silvestre, pero que es tan silvestre la planta que con la mejorada que nosotros tenemos hay incompatibilidad, digamos, en producción de semilla. Entonces no se produce la fecundación, pero los óvulos no prosperan o los embriones no prosperan, entonces hay que rescatarlo. Todo eso se hace a nivel de laboratorio. Ya les voy a pasar un video con una actividad para que ustedes vean el rescate de embriones. Y esos embriones se rescatan en el laboratorio y se generan los nuevos individuos, pero se crían en el laboratorio, como si fuese un bebé probeta, por ejemplo. En el caso de los marcadores moleculares, ayudan a, por ejemplo, si nosotros tenemos identificado el marcador en el cromosoma tal para resistencia a alguna enfermedad, entonces vos decís, bueno, yo sé que lo llevo, colecto las hojas de las líneas que estoy evaluando, lo llevo al laboratorio, ahí se hace la extracción de ADN, se le pasan los marcadores moleculares y se ve las líneas que tengan la raya en el peso molecular del marcador que da resistencia,
continúan la mejora. Los que no dan, se eliminan, ¿sí? Entonces eso ayuda a no achicar el tiempo, pero sí achicar la cantidad de líneas que vos vas a estar trabajando a futuro, digamos. ¿En qué ayuda eso? Y cuando uno empieza con a lo mejor un metro, una línea de 1 metro de 200 o 500 plantas, o 5.000 plantas, está todo bien, pero cuando empezás a sembrar 2 o 3 surcos y en repeticiones de cada uno de esos materiales, 5.000 plantas es inmanejable. 500 plantas, 200 plantas es inmanejable. Entonces, si uno puede aplicar los marcadores moleculares y la mejora genética en ese sentido, uno achica de 200 líneas que sabes que no todas tienen la resistencia a quedarte con las que tienen la resistencia. Y bueno, y de ahí empezás a evaluar las características agronómicas, porque ya es como que cumpliste el objetivo de incorporar la resistencia, ¿sí? Bueno, la ingeniería genética en el caso de los transgénesis, todo lo que es la transferencia de genes a nivel de transgénesis, es lograr identificar en una línea o en una planta el gen de interés y transferirlo a otra que no lo tiene, ¿sí? El tema de los doble haploides es, por ejemplo, en el caso se usa mucho en los cereales de invierno. En el caso del trigo, lo que se hace, bueno, y el maíz se está usando, lo usan las empresas multinacionales, no las nacionales mucho porque es bastante difícil la técnica, pero lo que se hace es identificar el haploide, o sea, se colecta el grano de polen, eso se lo pone en cultivo de tejido y ese cultivo de tejido te va a generar un individuo. Ese individuo va a ser N, porque estamos hablando del polen que es N. Entonces lo que se hace es duplicarlo con colchicina, que es una sustancia química que inhibe la meiosis, o que inhibe la mitosis, bueno, una de las dos. La cosa es que inhibe eso y hace de que no se dividan los cromosomas y te quedan 2 veces duplicado, digamos, te queda el cromosoma original que tenía del haploide y el otro duplicado. Entonces, por eso que se le llama doble haploide, o sea, la planta pasa a ser 2N, 100% homocigota para todos los genes, pero es a nivel de laboratorio, ¿sí? Eso ayuda, ¿por qué? Porque en el caso del maíz veíamos de que había que hacer por ejemplo, para lograr las líneas que te van a dar la F1, vos tenés que tener esas 2 líneas en estado de homocigota. Entonces esas 2 líneas que están en estado de homocigota, cuando vos las cruzas, vas a lograr el vigor híbrido, ¿sí? Pero para llegar a esas líneas homocigotas, por ahí tenés que hacer 6, 7, 8 años, y en el maíz, que es bastante complicado porque normalmente pierde vigor a medida que uno lo va autofecundando, entonces la técnica del doble haploide es como un poco más rápida, ¿sí? Achica ese tiempo. En 2 años vos lográs lo mismo que hubieras hecho en 6 o 7, ¿sí? La fusión de protoplasto es cuando, por ejemplo, en algunos casos particulares vos tenés genes o características que se encuentran, por ejemplo, en el citoplasma de una célula y en la otra célula o de la otra planta la célula no tiene esos genes que se encuentran en las mitocondrias, suponte. Entonces vos lo que haces es fusionarlas y que pase el citoplasma de esta célula al citoplasma de la otra célula y de esa forma vas a tener el núcleo de esta célula que es tu interés, o sea, los genes del núcleo que se encuentran en esta célula y van a pasar al el citoplasma de la otra célula que tiene genes de interés en las mitocondrias. Entonces haces una fusión de protoplasma. Es complicado, no se hace siempre, pero en algunas especies se logra o se hace ese tipo de generación de variabilidad, ¿sí? Y bueno, y el cultivo de tejido, que en realidad es todo, tanto el doble haploide como la fusión de protoplasto, la ingeniería genética, no los marcadores moleculares, pero sí el rescate de embriones, se utiliza como técnica el cultivo de tejido, ¿sí? Por eso se lo puso. No es que vos mejoras con cultivo de tejido ni aplicas o achicas cosas, sino que es el medio a partir del cual se pueden utilizar todas las otras técnicas. Bueno, este es
un ensayo, por eso yo les decía, esto es un ensayo de garbanzo, esto es en Salta, donde nosotros hacemos como otro ambiente de evaluación. Entonces, fíjense, en este caso son 2 surcos, la estaca está marcando el inicio del genotipo, ¿sí? Entonces tenemos 2 surcos y estos eran 3 metros. Entonces, bueno, este es un ensayo en donde se estaba evaluando las características de los materiales, ¿sí? Todavía estamos en una etapa inicial o una etapa temprana en donde tenemos poquitas líneas, ¿sí? Poquitas líneas en el sentido de 2 surcos. Porque cuando uno quiere ver la homogeneidad, por ejemplo, ya avanzado en la mejora y quiere ver cómo es la homogeneidad de las líneas, por lo menos debería tener 4 surcos por genotipo para poder ver si realmente es homogéneo o no, ¿sí? Si ustedes se fijan o si se fijan bastante, por ahí se ve, acá por ejemplo no sería homogénea, o no se alcanza a distinguir. Por ejemplo, estas 2 son bastante parejas, las 2 líneas, los 2 surcos. Entonces, bueno, eso te va dando por ahí la estabilidad, la homogeneidad dentro de la línea, ¿sí? Bueno, estas son las evaluaciones a nivel de laboratorio. Hay muchas, por ejemplo, todo lo que son enfermedades, no se puede llevar los inóculos al campo porque estarías generando un desastre universal. Entonces, bueno, normalmente todo lo que son evaluaciones de enfermedades de resistencia se hacen siempre en laboratorio, ¿sí? Acá en este caso se está evaluando Fusarium, bueno, es la técnica, se cortan las raíces, o sea, se las lastima para que ingrese el inóculo que está acá, en esta agua, y después se la siembra y se pueden ver los resultados. Entonces, las plantas que son resistentes van a seguir estando presentes, digamos, en buen estado, y las que no son resistentes o tolerantes se mueren, ¿sí? Una pregunta, con respecto a eso de la resistencia a enfermedades que comentabas, entonces ¿cómo estarían los ensayos, por ejemplo, de evaluación agronómica que deberían ser a campo? Porque vos sembrás también estos materiales a campo, vos los comparás, ¿sí? Vos haces, por ejemplo, nosotros ahora estamos por liberar unas líneas de garbanzo con resistencia a rabia, y los hemos evaluado por diferentes procesos. Entonces, nosotros incorporamos los materiales desde el ICARDA que venían con resistencia múltiple, pero no nos decían a qué, eran 150 genotipos con resistencia múltiple. O sea que los parentales que habían dado origen a esos genotipos tenían resistencia, pero no sabíamos a qué, y entonces teníamos que identificar. Nosotros los pedimos por rabia y nos mandaron esos. Cuando los sembramos acá, para hacer la parte de introducción, se sembraron todos y de ahí fueron quedando. Algunos no prosperaron, otros nos dieron muy poco rendimiento, otros muy buen rendimiento, otros se enfermaron porque como no sabíamos, estábamos introduciéndolo, se colectaron. Bueno, los sembramos durante 3 años para ver, primero hacer volumen de semillas, porque los bancos de germoplasma tendían 10 gramos, a veces 30 semillas, esos volúmenes se manejan. Entonces uno tiene que ir haciendo el volumen de los materiales para poder hacer las evaluaciones, porque quieras o no, en cada una de estas evaluaciones en el laboratorio son 250, 300 semillas que vos tenés que utilizar y las tenés que destruir porque son destructivos. Entonces, vos tenés que ir haciendo en paralelo el volumen y los ensayos de laboratorio. Nosotros los sembramos 2011, 2012, 2013 y 14. 2013. En el 2014 y 2015 no se sembró. En el 2016 se volvieron a sembrar los 150 genotipos en 1 metro. Sembramos 15 semillas en 1 metro. Entonces fueron 15 plantas de cada genotipo, se volvió a refrescar el material. Eso fue en el 2016, entonces se tenía un poquito de volumen, con ese volumen se envió al INTA, al IPAVE, ahí ellos hicieron inoculación en laboratorio por rabia,
generaron el inóculo, el aislamiento. Ves acá que tenés, esto es Fusarium, pero bueno, en rabia se hace lo mismo, es un hongo que se lo aísla y se lo hace monospórico. ¿Por qué monospórico? O sea, que sea de una sola espora, a partir de una misma espora se hace el cultivo del hongo. ¿Para qué? Para que genéticamente el hongo sea el mismo, ¿sí? No tenga variabilidad o no tenga otras especies, otras razas, lo que sea de hongos, ¿sí? Entonces, a través de monospórico, o sea, de una espora, se genera el cultivo del hongo, y ese es el que se asperjó, y de ahí sacamos cuáles eran resistente como 0 no tuvimos nunca, porque la escala va de 0 a 9, 0 no tuvimos nunca, tuvimos de 2 a 3 como resistente. Después tenemos muchos resistencia moderadamente resistentes, donde los números van hasta el 5, el 6, casi el 6, entre el 3 y el 6, digamos. Entre el 4 y el 6, entonces vas a tener genotipos que estaban muy cerca del 3 y genotipos que están muy cerca del 6, digamos, del susceptible. Y después tenías los susceptibles y los altamente susceptibles, que era el 9. Entonces, de esa clasificación, nosotros dijimos, bueno, de los que son resistentes, los dejamos a los resistentes, ¿sí? Esos no les seleccionamos por características agronómicas, pero sí queremos ver cuál es su evaluación. Y después muchos moderadamente resistentes, y también incorporamos algunos susceptibles que tenían muy buenas características agronómicas, pero que todavía le faltaba un poquito de resistencia a, por ejemplo, no tenían la resistencia, pero las características agronómicas eran buenas, pero había que evaluarlos también, porque no podés sesgar a todo lo otro. Entonces, bueno, se sembraron esos y se fueron seleccionando. Después mandamos, quedaron 10 materiales, de los 150 nos quedamos con 10 materiales que agronómicamente eran muy buenos. Eso fue el año pasado, y mandamos, el año pasado, estamos ya en ensayos comparativos de rendimiento, hicimos en el 2019, en el 2020 lo sembramos en 2 ambientes, al mismo ensayo comparativo, y a esos materiales del ensayo comparativo del año pasado los mandamos a España, le hicimos marcadores moleculares, que ellos ya tienen desarrollados los marcadores moleculares con resistencia a rabia y a Fusarium, y bueno, y de ahí obtuvimos, teníamos una primera información de los que hicimos en el INTA, en laboratorio. Después tuvimos los que mandamos a hacer marcadores moleculares, donde nos dijeron cuáles eran resistentes y cuáles eran susceptibles tanto a rabia, y le agregamos la incorporación de Fusarium. Y a su vez, en España, la gente de allá trabaja con un semillero que tienen un lote específico, cerrado en jaula todo, que tiene alta concentración de inóculo de rabia en campo. Entonces, ellos evalúan en esos lotecitos que tienen los materiales y ven cuáles son tolerantes y cuáles no. La carga viral, o sea, para la carga de hongo es muy alta, por lo tanto, duran días. Pero bueno, uno ve en función del tiempo que ellos lo tienen ahí sembrado, cuántas sobreviven al final. Y bueno, se hace como una regla de 3, ¿eh? Entonces, se testeó por eso. Entonces, de las 4 formas de testeo, o de las 3 formas, una en laboratorio, una en campo y las marcadores moleculares, tenemos asegurado la resistencia en las líneas. Y a su vez, como estamos haciendo los ensayos comparativos de rendimiento, estamos viendo ahora las características agronómicas que ya las fuimos viendo desde el principio, ¿sí? Entonces, es como que se va haciendo en paralelo todos los análisis. ¿Se entendió? Bien. Gracias. Es largo el proceso, parece que fuera muy simple, pero te lleva mucho tiempo porque es eso que hablábamos al principio de la habilidad del mejorador, porque vos tenés que ver el potencial de la línea todavía sin saber que tiene o no la resistencia. Hay muchas líneas que tienen muy buen potencial, pero después las tenés que dejar porque no cumplen con digamos, el productor está buscando, en el caso puntual de garbanzo, está buscando resistencia a rabia, ¿sí?
Y bueno, entonces eso hace que uno tenga que sí o sí tener la resistencia, ¿sí? Bueno, esperen que no me pasa. A ver si me deja. Bueno, ahí está. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias en la mejora vegetal? Una es la introducción de material desde fuera para generar variabilidad o tener variabilidad. A veces uno introduce, en el caso este que yo les contaba, nosotros introducimos líneas que estaban en F3, una de la tanda de las 150, o sea, 50 líneas estaban en F3, por lo tanto estaban generando variabilidad, y de las otras dos líneas, que eran, digamos, ramas distintas, donde ya en el banco de germoplasma una de las funciones es hacer el premejoramiento, o sea, hacer todas estas cruzas con materiales que tienen la resistencia como parentales, y bueno, y generar líneas ya en estado avanzado de homocigosis, y bueno, eso fue lo que introducimos. Entonces, algunas ya las teníamos en homocigosis, con 2 años ya estaban estabilizadas, y otras todavía estaban segregando. Entonces, tenemos eso. Evaluación de variedades existentes. Muchas de las enfermedades ya están en los registradas, digamos, están en las variedades nuestras, locales, o en variedades obsoletas o que se dejaron de cultivar, o lo que sea, por ciertas características agronómicas que no cumplían, pero seguían teniendo algunas características que sí eran de interés, ¿sí? Es muy importante, otra estrategia, ¿dónde lo voy a hacer? Siempre es importante encontrar el lugar el ambiente de selección, ¿sí? Un ambiente de selección no es cualquier ambiente. Uno no puede llevar un material que quiere seleccionar a un ambiente donde es óptimo, ¿sí? Entonces yo lo tengo que llevar a un ambiente que se llama ambiente de selección, en donde me permite a mí ver la expresión de los fenotipos y poder ver las diferencias entre las líneas, ¿sí? Entonces eso hace de que uno pueda tener esa expresión, ¿sí? Hacer un buen programa de mejora, diseñarlo muy bien, se puede ir modificando durante el proceso o el trayecto del programa, porque van surgiendo cosas nuevas, pero siempre tener los objetivos bien claros y ver cómo se va a hacer ese proceso para adelante. Y es fundamental, lo que yo les decía, el tema del mercado, ¿sí? Yo puedo mejorar, qué sé yo, a mí se me ocurre que quiero los limones naranja, pero el mercado no lo quiere. Entonces, ¿para qué voy a hacer esfuerzo en generar o cambiar el color de la cáscara del limón si el mercado no va a querer? Pasa con la batata, hay gente que está mejorando batata, y por ejemplo nosotros estamos acostumbrados a una clase de batata, y en el mundo existen miles de batatas mucho más dulces, mejor, pero tienen otras características que a la vista a la vista del argentino, le cuesta cambiar, ¿sí? Lo mismo pasa con la papa roja. La papa roja es tan dulce o tan rica como la papa que comemos normalmente, pero no tiene mucha salida en el mercado porque nos cuesta cambiar, nos cuesta tratar. Entonces, bueno, a veces uno busca mejorar desde ese lado porque tiene otras características, pero nos cuesta, ¿sí? Nos cuesta el cambio. Entonces, bueno, hay que venderlo bien. Si uno quiere hacer esos cambios grandes a nivel de consumidor, tiene que saberlo vender. Bueno, ¿qué poblaciones podemos encontrar a la hora de hacer mejoramiento? Tenemos poblaciones homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas, nosotros no hacemos, si son homogéneas vamos a ver todas iguales. No importa si son homocigotas o heterocigotas. Por ejemplo, en el caso de las homocigotas tenemos el cultivo de soja. Y en el caso de las heterocigotas, un híbrido de maíz.
Entonces, nosotros no vamos a ver variabilidad porque van a ser todas exactamente igual. En el caso de las heterogéneas, estas son las que nosotros usamos para hacer mejoramiento porque vemos variabilidad, vemos las diferencias entre las líneas, entre las plantas, que puede estar dado por el ambiente o no, pero eso ya lo determinaremos más adelante, pero vamos a ver variabilidad, vamos a ver diferencia y nos va a permitir hacer selección. Y lo ideal sería que sean heterocigotas también para poder generar más variabilidad adelante. Si son homocigotas, bueno, los métodos de mejora van a ser un poco más restringidos porque ya están en estado de homocigota, por lo tanto, en esa población que va a ser heterogénea homocigota, lo que vamos a tratar de encontrar la mejor planta dentro de esa población. Acá podemos encontrar algún individuo que sea superior a los progenitores o a los padres que le dieron origen a este tipo de población. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Podría dar algún ejemplo, profe, de heterogéneas en la homocigotía? Sí, en el caso de las heterogéneas homocigotas, por ejemplo, una mezcla de líneas puras. Por ejemplo, vos fuiste, no sé, un amigo tuyo fue a un semillero y dijo, me voy a sacar un puñado de todas las hojas que hay, suponete, o todos los porotos, o todo, no sé, el maní. Entonces vos decís, bueno, pero no tenía más que una bolsa, entonces metió todos los puñados en esa bolsa. Bueno, entonces ahí ya hiciste una mezcla de líneas puras, porque cada línea, o sea, cada semilla es homocigota, pero está mezclada con otra, entonces se va a generar una variabilidad que la vas a poder ver. Y en el caso de las heterocigotas es una F2, por ejemplo, la descendencia de la F1, de la ley de Mendel, o el hijo de híbrido, o qué sé yo, una mezcla de clones, por ejemplo. El clon, normalmente uno clona porque la variabilidad es muy grande, entonces para mantener las características fenotípicas uno clona una papa, por ejemplo. Pero genéticamente es heterocigota la papa, ¿sí? Entonces en ese caso estaríamos hablando de una población heterogénea heterocigota. ¿Sí? ¿El alfalfa sería heterogénea heterocigota? Sí, la alfalfa es heterogénea heterocigota, sí. Porque normalmente la alfalfa, bueno, se siembra por semilla, la que siembra el productor, pero a nivel de mejoramiento se lo clona. Porque lo que tiene la alfalfa es que es autoincompatible, o sea, no permite la autofecundación. Entonces se muere y deja de producir semilla, y eso hace de que uno tenga que... pero sí te permite clonarla, entonces vos la clonas y vas a sacar de la planta de interés varios clones, y entonces podés generar las líneas clonales, ¿sí? Para hacer mejoramiento en sí. Pero el productor siembra semilla, y en la semilla es heterocigota, ¿sí? Bien, gracias, profe. Bueno, de nada, espera que se me trabo de vuelta. Se ve que la computadora está pidiendo cambio ya. Bueno, ahora venían ejemplos. Bueno, si ustedes tienen el PowerPoint a mano, digamos, el PDF, ahora venían los ejemplos de los diferentes, o sea, de una población homogénea, de una población heterogénea. A ver, un segundo, a ver si puedo. Pasa. Bueno, ¿hasta ahí se entiende? Sí. ¿Qué hora es? Bueno, ya pasó una hora. Tengo que apurar. Bueno, ya me va a dejar paso. Bueno, acá estaban los ejemplos, poblaciones homogéneas. ¿Ven? Este es en el caso, esto es soja, esto es poroto.
¿sí? Son poblaciones autógamas. Normalmente son las autógamas las que se representan con esta homogeneidad por autofecundación. Y en el caso del maíz, el híbrido hace de que uno obtenga esto, ¿sí? La ley de homogeneidad de Mendel hace, fíjense, en este caso, todas son parejitas, todas están florecidas al mismo tiempo, todas tienen el mismo color, ¿sí? Es muy parejo. Y en este caso, que está acá como más cerca, fíjense que la altura de inserción de la espiga es parejo en todas las líneas, ¿sí? Entonces, puede ser que alguna, como en este caso, está más baja, pero eso puede ser un efecto de suelo, pero la mayoría del cultivo va a tener la altura de inserción en esta línea, ¿sí? En el caso de poblaciones heterogéneas, bueno, acá si ustedes se fijan, dentro de esta línea, o sea, acá se ve la población heterogénea en conjunto, ¿sí? En población, lo mismo que acá y lo mismo que acá. Entonces, dentro de las líneas hay homogeneidad, ¿sí? Hay homogeneidad y son líneas homogéneas, pero en el conjunto van a ser líneas heterogéneas, son poblaciones heterogéneas. Esto es garbanzo y esto es quinoa. Esto es kiwicha. Entonces, la kiwicha es un pseudo cereal así parecido a la quinoa, que hay en Perú, la siembran mucho y la consumen, ¿sí? Entonces, acá fíjense que esto se ve homogéneo dentro y en el conjunto se ve heterogéneo. Estas son autógamas y estas serían ejemplo de mezcla de líneas puras, ¿sí? En el caso del maíz, acá, fíjense, estos granitos que se ven de color, esta por ejemplo, es una línea que se mezcló, se cruzó con otra línea exactamente igual. Pero en esto, cada granito de esto es un óvulo distinto. Por lo tanto, en este caso, hubo cruzamiento con otra línea, por eso algunos granos salieron con otro color, ¿sí? Lo mismo que en este. Entonces eso hace de que estas líneas, cuando uno las siembra, iban a tener variabilidad. Bueno, y esto es trigo, que también está dentro si ustedes se fijan, cada parcelita es homogénea, pero en su conjunto van a ver las diferencias. Bueno, esto es como para que vean, es viejo, siempre lo digo, no, pero es para que vean cómo el uso o la adaptación de diferentes obtención de cultivares o tipo de cultivares hace que se mejore el rendimiento a nivel país, ¿no? Esto es girasol. Entonces, durante muchos años se utilizó poblaciones de girasol, donde algunos años hacía de que los rendimientos fueran muy buenos y en otros muy bajos. Pero después se desarrolló, a partir del 75, se desarrolló los híbridos. Entonces, ese uso masivo del híbrido, que dejó de ser poblaciones a pasar a ser híbridos, fue mejorando el rendimiento hasta un establecimiento un estacionamiento, perdón, del progreso de rendimiento o del proceso de mejora, que, bueno, convengamos que esto es 2006, ahora se ha mejorado mucho más porque se generan otras variabilidades y otras cosas que hacen que los rendimientos vayan aumentando. Pero fíjense, pasó de un promedio general de 780 kilos por hectárea a 1.760 kilos en el 2006, ¿sí? Y en el uso, cuando se adoptó el uso masivo de los híbridos, hubo un aumento progresivo del rendimiento de 51 kilos por año. Entonces, todos los años fue aumentando 51 kilos en promedio el rendimiento de los cultivares de girasol. Bueno, esta es la contribución, o sea, esto es más o menos lo que uno busca en el estudio de la ganancia genética, ¿sí? Cuando nosotros vamos aumentando o vamos mejorando los diferentes cultivos, vamos logrando que esta curva vaya mejorando a medida de que
van pasando los años, ¿sí? Entonces, el progreso genético, que a lo mejor tenía un rendimiento promedio de 1000 en estas épocas, acá va mejorando a aumentar progresivamente. Bueno, esto es un ejemplo del teosinte, que es una maleza en México. Este es el maíz silvestre originario, digamos, y a partir de ahí, esto ya pasó a ser una maleza, no se lo cultiva, bueno, nunca se lo cultivó, pero me refiero que de esto se llegó a esto y casi que ha desaparecido el teosinte por una evolución, digamos, del maíz moderno, que fíjense la diferencia que tiene con lo que era originalmente, ¿sí? Se lo modificó tanto que ya esto ya no se encuentra. Bueno, acá es más o menos lo mismo que vimos antes con girasol. Acá, por ejemplo, se puede observar cómo las poblaciones mejoradas o una población donde participan muchos parentales, digamos, si bien se pueden seleccionar plantas que rinden muy bien, pero no se dirige el cruzamiento, entonces los rendimientos fluctuaban, o la curva, ¿sí? La curva, el B, que es la pendiente de la recta, es casi nula, digamos, como que no hubo, es estable en esto. A medida que se empiezan a utilizar los híbridos dobles es la cruza de dos híbridos simples, fíjense que la pendiente de la curva empieza a cambiar, por lo tanto vemos que hay un progreso en mejoramiento con el uso, progreso en el rendimiento por el uso de los híbridos dobles, y cuando aparecen los híbridos simples, la pendiente de la curva es mucho mayor, ¿sí? Por lo tanto, se logra mayor avance, mayores rendimientos con el uso de los híbridos simples. Esa es la ventaja del híbrido simple, pero ¿cuál sería la desventaja? Bueno, un mal clima es mucho más susceptible o menos estable a los cambios climáticos. Entonces, siempre los híbridos simples se aconsejan sembrarlos en zonas óptimas para el cultivo de maíz en este caso, o las zonas núcleo. Bueno, esto es también para ver un ejemplo del mejoramiento, como, por ejemplo, este es el área sembrada en Estados Unidos de maíz, y el área global, ¿sí? Esto es a nivel mundial. Pero, por ejemplo, fíjense el rendimiento del maíz, este es el rendimiento en Estados Unidos, y fíjense la superficie sembrada. Por lo tanto, hay un muy buen uso de la genética o del mejoramiento genético para lograr esto, que o sea, que los genotipos tengan alto rendimiento en menor superficie. En cambio, a nivel mundial, fíjense, el rendimiento es mucho menor que la superficie sembrada. Por lo tanto, quiere decir que no rinde, se necesita más superficie para llegar a un rendimiento como en este caso, ¿sí? Se siembra maíz en muchas zonas en donde los rendimientos son por debajo de los 40, 50 quintales. Bueno, en síntesis, así los dejo descansar un ratitito y seguimos con lo otro. El éxito del mejoramiento, o sea, lograr un nuevo cultivar o lograr una mejor línea, no solo va a depender de la habilidad del mejorador, como dijimos en un principio, sino también depende mucho del conocimiento científico que se tenga sobre ese cultivo en particular. Entonces se requiere hacer una selección sobre una población que tenga variabilidad genética, ¿sí? Es fundamental, porque si uno no la tiene, se achica o se queda muy corto a la hora de hacer selección, y por lo tanto no vas a generar, no vas a tener la posibilidad de encontrar líneas superiores a sus parentales. Comprender y aplicar los principios de la genética. Ustedes han visto la variancia aditiva, han visto epistasia, han visto toda esa parte en la parte de genética. Bueno, acá es sumamente importante porque la epistasia, por ejemplo,
hace que el proceso de mejora sea más lento, porque uno mejora para un carácter que está condicionado por que la expresión del carácter está condicionado por muchos genes, entonces uno hace que se tengan que expresar 2 genes al mismo tiempo en cierto estado para poder lograr avanzar en la mejora o lograr ver el carácter que deseamos. Otro es la correlación o la asociación que hay entre los caracteres, entonces cuando están muy asociados o muy correlacionados, un carácter positivo con uno negativo, entonces cuesta también porque uno quiere mejorar uno y a su vez desmejora el otro, bueno, y así. Es importante conocer la botánica de la planta y las otras ciencias que apoyaban el mejoramiento. Y el conocimiento de las condiciones que afectan la producción, porque siempre en el campo es importante verlo, ¿sí? Yo les decía que en laboratorio está todo muy lindo, pero cuando los llevamos a campo se expresan distinto. Entonces eso es sumamente importante. El conocimiento de las condiciones y los recursos del agricultor, no podemos llevarle un híbrido top a un productor que va a sembrar, por ejemplo, en la zona de Santiago del Estero, no le podemos llevar variedades que se siembran en Marcos Juárez, porque las condiciones ambientales son distintas. Un productor de punta no es lo mismo que un productor familiar. Entonces, bueno, siempre es cuando uno va a hacer el mejoramiento para que tenga éxito, tiene que saber a dónde apuntar. Vos podés mejorar poblaciones para productores donde sus recursos, sus condiciones ambientales no son las de un productor de punta, entonces, pero bueno, las condiciones hay que conocerlas de antemano, ¿sí? Requerimientos de la empresa y del procesador, por ejemplo, hay que saber cuáles son los requerimientos que tiene cualquier empresa que va a tomar esa producción y que la va a procesar, entonces siempre hay que saber ese tipo de requerimientos también. Y las preferencias del consumidor, del mercado, etcétera, también es fundamental, porque si no uno va a estar haciendo nuevos genotipos o cosas que van a generar esto, que no haya una aceptación por parte del consumidor o del mercado y que quede ahí, ¿sí? Así que bueno. Tengo que dejar de compartir. No encuentro para... Acá está. ¿Sigo compartiendo, André? Sí, José. No encuentro cómo dejar. Apaga y prende. No. Si compartir ahí pantalla debería... Sí, pero no me parece. No hay una crucecita o algo. No. ¿Alguno sabe? Es que me oculté. Fíjese, profe, que compartir pantalla es Alt más S. A lo mejor la operación hace el sentido opuesto. Alt más S. No. Es que yo... Si intenta volver al Zoom. al Power. No me deja. Sí, estoy intentando volver al Zoom, pero no lo logro. Detener video, anclar. Cada vez hago peor las cosas. Bueno,
Yo intento dejar de compartir. Nos tomamos 10 minutos, ¿quieren? Bueno. ¿Ah? Intento volver un ratito. Espero que no siga todavía con el mismo PowerPoint. Profe, pues fíjese si está dentro de la aplicación. Sí, ahora. No, creo que no. Porque si no está en la aplicación no lo va a poder.